información, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Se prendió el cerro, mi querida familia, y hoy el presidente López Obrador dejó como chancla a una periodista de España. Vamos prestando muchísima, pero muchísima atención a este mensaje, porque también le dio tremenda jabonada a Estados Unidos. María Berza, de la agencia AP. Quería hacerle dos preguntas. La primera sobre migración. Según los datos del INAMI, el año pasado detectaron aquí en México el récord del que ya se ha hablado mucho de migrantes irregulares, en situación irregular. Eran como 780.000 los que estaban en México y según los datos del INAMI también solamente hubo 50.000 retornos, menos de la mitad del año previo, que no se había llegado ni siquiera a los 500.000 migrantes. Este año parece que las cifras siguen en aumento, ya llevan casi cercano al medio millón de migrantes en situación irregular aquí en México y los retornos siguen bajando. Hay como 10.000 retornos según los últimos datos del INAMI. Entonces, mi pregunta era el por qué. Bueno, muchos hemos estado ahora mismo en el sur, un equipo de la agencia. Los migrantes en Villahermosa se quejaban, se sienten mareados por las autoridades mexicanas porque algunos los han devuelto del norte al sur hasta en 6 ocasiones. Se están movilizando, solamente como 140.000 el año pasado pidieron refugio aquí en México, con lo cual hay más de 500, 600.000 migrantes el año pasado que o están aquí en México pues dando vueltas o pretenden llegar a Estados Unidos. Mi pregunta sería el porqué de estos movimientos internos que están agotando a los migrantes, por qué esta estrategia y si es la política que van a continuar ahora cuando muchos trabajadores del sector de la migración temen que haya más devoluciones a raíz de la última orden del presidente Biden. Bueno, es un tema permanente relacionado con la migración. Hay comunicación con el gobierno de Estados Unidos. Ellos están tomando decisiones como esta última relacionada con lo del asilo, pero no ha habido en 5 meses un desbordamiento del flujo migratorio en los últimos 5 meses. Tuvimos una situación delicada en diciembre del año pasado, pero vamos a decir que sin que se aplique una política como la que estamos proponiendo desde hace años de atender las causas de la migración, no ha habido mayores flujos migratorios. Y donde tenemos más dificultad es con países en los que Estados Unidos no quiere buscar salidas, acuerdos, porque hay presiones políticas, más ahora que van a haber elecciones. Me refiero al caso de Cuba, al caso de Venezuela, desde luego Haití, Nicaragua y también Guatemala últimamente. Y en el caso de Guatemala hay muy buenas posibilidades de llegar a un acuerdo para el desarrollo de Guatemala, lo estamos impulsando, pero se tardan mucho en actuar y cuesta trabajo que se entienda, que se internalice y además que se lleve a la práctica una política de atención a las causas de la migración. Entonces, porque eso no lo han hecho nunca. Bueno, hubo un plan en la época del presidente Kennedy, la Alianza para el Progreso, pero desde entonces todos los planes tienen que ver con lo militar, como el Plan Mérida, el Plan Colombia, cooperación contra las drogas, contra el crimen, pero en el tema migratorio solo ha sido contención, muros, amenazas de mano dura, militarización de fronteras, leyes más severas, pero no quieren, se les complica atender las causas. Nosotros estamos proponiendo ahora, hay un proyecto, 2, que ayudaría muchísimo, el que se le diera continuidad al Tren Maya de Chetumal a Belice, de Belice a Flores, a Guatemala. Serían como 500 kilómetros, pero eso significaría darle trabajo como a 100.000 personas. Y el otro proyecto, el tren de Tapachula, de Ciudad Hidalgo, a Guatemala, 50.000 empleos, más todo lo que significa el plan de reforestación de la selva. Pero no hay inversión en eso.
Entonces, hay que estar atendiendo a los migrantes, cuidando que no se les violen sus derechos humanos. Ayer, por ejemplo, liberamos a unos migrantes secuestrados en el norte. Presidente, pero ¿usted considera que mover esos migrantes, al margen de que usted ha dicho que está en negociaciones políticas, ¿no?, por el tema de que hagan directamente Estados Unidos las devoluciones a países como Venezuela y Cuba, eso ha quedado claro, y también su constante énfasis en las raíces del problema, pero además de eso, considera que mover a los migrantes para que no se desborde la frontera norte, moverlos constantemente hacia el sur, es defender sus derechos humanos? Estamos cuidándolos. Y esa es la política que se va a seguir haciendo ahora que previsiblemente van a aumentar las devoluciones, o México se ha comprometido a recibir más migrantes aparte de los 30.000. Es que no ha crecido el número de deportados. Hay que tener cuidado con eso, sobre todo en esta temporada, porque un partido u otro utilizan eso. Pero siguen entrando desde el sur y como usted dice, hay muchos. Le voy a mostrar los números. Si me permite, presidente, mientras buscan el dato, una aclaración. Esa es una, y buscas también la de en Ciudad Juárez, y busca también la del comportamiento de la migración. Sí, lo tenemos. Que por cierto bajó el fin de semana 25%. Sí, pero un último detalle en este punto mientras se encuentran eso, si me permite, presidente. Usted decía que Estados Unidos siempre pide contención, pero México está conteniendo a los migrantes al final en el sur con estos movimientos. ¿Hasta cuándo va a poder México mantener esa presión de migrantes en el sur sin que se les desborde la situación en el sur? Que Es que nosotros tenemos una política de atención a los trabajadores, y los que quieren quedarse en México lo pueden hacer. México, y eso a veces no se toma en cuenta en el análisis, es el segundo país en el mundo con menos desempleo. Le voy a dar un dato así, preciso. Hay 35,000 guatemaltecos trabajando en Quintana Roo. O sea, a nosotros no se nos va a desbordar, ¿no? Tenemos que cuidarlo, desde luego, porque tenemos cortinas para el desarrollo. Estamos, por ejemplo, impulsando todo el istmo, toda la franja del istmo. Son 10, 12 parques industriales en el istmo. Son cortinas de desarrollo, que es empleo. Esto es lo que nos preocupa y nos ocupa. Esta es una tarjeta de hoy. Ciudad Juárez, en el marco de los trabajos coordinados del ETI, es un equipo que tenemos especial. Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, CONACYT, Fiscalía General de la República y de la Fiscalía del Estado, en coordinación con la CNI, catearon un inmueble deteniendo a 3 integrantes de una célula delictiva afín a una organización criminal dedicada a narcomenudeo, secuestro y tráfico de personas. Además, liberaron a 15 personas secuestradas, 3 de nacionalidad ecuatoriana, una de ellas menor de edad, 8 de Guatemala, una de ellas menor de edad y 4 de nacionalidad mexicana. O sea, eso tiene que ver también el por qué nos importa mucho, con todo lo que significa de atención, de cuidado, mantener a migrantes en el sureste, porque la travesía hacia el norte es muy riesgosa, es donde tenemos más problemas, inclusive problemas de accidentes, camiones con migrantes. Estamos constantemente impidiendo que en tráiler trasladen a migrantes, que hay volcaduras, pérdida de vidas humanas. O sea, esa es nuestra labor humanitaria. Y es lo que van a seguir haciendo. Y lo vamos a seguir haciendo. Y lo que estamos buscando ahora es que si van a deportar de Estados Unidos a Cuba, que lleguen a un acuerdo. Incluso hay buena voluntad de parte del gobierno cubano para que pueda haber un traslado respetuoso, cuidadoso a Cuba desde Estados Unidos. ¿Y por qué entonces, pero como no quieren el diálogo, la relación bilateral, entonces nosotros intervenimos, estamos convenciendo a las partes. Es un trabajo que lo hacemos además con mucho gusto, porque se trata pues de nuestros hermanos cubanos. ¿Y por qué se han reducido tanto los retornos desde México cuando se han multiplicado las entradas? ¿Por qué se han reducido tanto? Porque no se han incrementado mucho.
Ahorita vas a ver. No, los retornos se han disminuido, tienes Sí. toda la razón. O sea, solamente se han retornado como 10.000 personas Sí. este mes y la mayoría centroamericanas, porque ya no se retornan ni cubanos ni venezolanos. O sea, Sí. Mira, pero ¿cuál es la razón de ese? Ese pico de 12,000 diarios nos produjo una crisis. No, en me la refería frontera. a que por qué México no está retornando a personas en situación irregular. Porque lo hacemos poco a poco, cuidamos de que sea voluntario, estamos también ayudándolos para que, no lleguen a su país y qué van a hacer. Estamos procurando que puedan tener asistencia. Nosotros estamos destinando alrededor de $100 millones en programas de bienestar para migrantes. Destinamos más dinero nosotros que lo que destina el gobierno de Estados Unidos en eso. Ellos tienen, y es un cuestionamiento fraterno, respetuoso, porque tanto con el presidente Trump como con el presidente Biden nos hemos entendido y hay muy buena relación, extraordinaria la relación con el presidente Biden, y son respetuosos de nuestra soberanía. Pero les cuesta trabajo, y no es un asunto solo de ellos, son las agencias, lo que hace el Departamento de Estado, lo que hace el Departamento de Justicia, el Congreso. Ahí hay posturas que no son serias, pues, para decirlo amablemente. Por ejemplo, no salen de su esquema de entregar apoyos a países de Centroamérica, del Caribe, de América Latina, mediante la llamada sociedad civil. Independientemente de otras cosas, porque aquí le dan dinero a esta asociación civil de Claudio X González, que se dedica durante toda la campaña y desde antes, ¿no?, a atacarnos. O sea, ¿para qué le dan dinero? ¿Para atacar a un gobierno legal, legítimamente constituido? ¿Cuál es el propósito? ¿Ayudar al desarrollo de los pueblos de otros países? ¿O tener injerencia, una política injerencista, tendenciosa? Eso es de procedimiento. Pero eso mismo hacen en Guatemala, eso mismo hacen en Ecuador y en todos lados. Es lo mismo. Entonces, estamos ayudando a organizaciones no gubernamentales. Nada más en eficacia, ¿qué sucede con estas organizaciones? Es un poco lo que sucede y es la crítica que debe hacerse a los organismos internacionales como la ONU y la OEA. ¿Qué sucede? Que ese dinero se queda en aparatos. Los que trabajan en las organizaciones no gubernamentales puede ser que ganen más que lo que yo gano. Bueno, Claudio se asignó un sueldo mensual de 300,000 pesos. Yo gano 140, 130, no sé. Por poner un ejemplo. Entonces, ser de una organización no gubernamental, pertenecer a una organización de derechos humanos, de medio ambiente, de cultura, etcétera, 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 de la ONU o de la OEA, son 300, 400,000 pesos mensuales. Entonces, pero es para ayudar a los habitantes de un país. ¿Dónde se queda ese dinero? Además, no es mucho, es para simular de que hay cooperación. ¿Pero dónde se queda la mayor cantidad de ese dinero? En esos aparatos. Traen carros de lujo, viven en los mejores hoteles. Entonces, todo eso requiere una revisión. Pero estamos hablando de minucias. En el fondo, es que deben de destinar recursos suficientes. Porque, hagamos la cuenta, ¿cuánto destinan para las guerras en el mundo y cuánto destinan para atender el fenómeno migratorio? Pues ahí está, mi querida familia, este mensaje tan poderoso del presidente López Obrador y que está revelando, pues la verdad, es cierto, hoy México tiene más posibilidades y es un país más prometedor como para buscar ayudar a solucionar el tema de migración desde la raíz. Pensando y confrontando, así como lo dice él, si hay dinero por parte de países para conflictos bélicos, para muchas tonterías, ¿por qué no para ayudar al hombre? Con esto llegamos al final de nuestro video. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Carolina García. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Compartan este video para que llegue a muchas más personas. Déjenos sus opiniones y dudas en la caja de comentarios y síganos en nuestras redes sociales.